Vamos a comenzar la segunda parte del tema de estabilidad coloidal, tomando un poquito donde nos quedamos, que era en relación al potencial Z, y de ahí partiremos. Entonces, el potencial Z, pues es una medida que sí se puede hacer en laboratorio, de ahí su importancia, que básicamente es el potencial medible que tiene la partícula en su superficie. Y este tiene amplia utilidad. Podemos medir principalmente el tamaño de partícula, para eso nos sirve la medida de potencial Z, y también otras medidas pues de la carga, la estabilidad, etcétera. Entonces, bueno, pues es una buena medida, ¿no? Bien, entonces, recordando un poquito el modelo que habíamos visto la semana pasada, donde tenemos una partícula coloidal, la cual puede ser positiva o negativa, pero bueno, vamos a considerar que es negativa, y alrededor se forma pues una capa externa que le da una primera estabilización. La cual, bueno, pues al estar muy cerca de la partícula coloidal, pues se considera que es bastante estacionaria. Y alrededor de esta capa de Stern, bueno, pues hay una capa que se considera como difusa, donde más iones de la fase dispersa, bueno, ayudan a la estabilización de la partícula coloidal. Y bien, el potencial Z, pues es básicamente este potencial, el que es medible en el borde de del plano de deslizamiento con respecto al resto de la solución. Y bien, para medirlo, la principal técnica es la electroforesis, la cual, vamos a ver la siguiente diapositiva ya, la cual consta de un cátodo, un ánodo, tenemos una dispersión donde podemos tener coloides, que sabemos que pueden estar cargados, están cargados, y cuando lo ponemos dentro de un campo de potencial, bueno, es posible, lo más probable que observemos es el desplazamiento con respecto al tiempo de estas partículas coloidales. Aquí estamos viendo como una simulación que las partículas coloidales están dirigiéndose, en este caso al cátodo, puede haber casos que se dirigen al ánodo. En realidad, pues depende del tipo de carga que tenga la partícula coloidal en principio. Si bien existen varias metodologías de electroforesis que también sirve para la separación, por ejemplo, de proteínas. Podemos empezar las proteínas que están conformadas de aminoácidos, que decir que están cargadas eléctricamente, y el proceso de separación de proteínas está dado en un proceso de electroforesis en función de que la velocidad de desplazamiento de esas proteínas pues va a variar en función del tamaño de la proteína. Proteínas más ligeritas se van a mover más rápido, proteínas más lentas se van a mover más lento, y es como un tipo de cromatografía, donde separamos no tanto por gravedad, sino por influencia en un campo eléctrico, el cual, bueno, el cual se ve, pues, variada la velocidad de movimiento en función del peso relativo de las moléculas proteínicas. Y bueno, ya sabemos que no nomás las partículas coloidales pueden ser influenciadas por un campo eléctrico. Bien, una medida simple de la electroforesis sería la movilidad de las especies. Y bueno, se define la movilidad de una especie cargada en un experimento de electroforesis como el cociente de la velocidad de la partícula coloidal dividido pues entre el campo eléctrico. Lo tenemos con esta fórmula. Y bueno, pues
La movilidad es por la velocidad en función del campo eléctrico aplicado, básicamente. Para asociar esta movilidad con el potencial Z, se proponen varias ecuaciones. Aquí vemos las tres ecuaciones más que se acostumbran más para el tratamiento del potencial Z en función de la movilidad de las especies en un campo eléctrico. Tenemos la expresión de Huckel, la Smoluchowski y la expresión de Henry. ¿Cuál utilizar para el cálculo del potencial Z? Bueno, pues va a depender básicamente del tamaño de la partícula y de un parámetro que estaremos a punto de ver, que es el parámetro de longitud de Debye. Entonces, la multiplicación del tamaño de la partícula coloidal, bueno, será R, y sabemos más específico de estas variables, cuando se multiplica por el recíproco, ya veremos, de la longitud de Debye, habría que tener estos parámetros para poder decidir cuál de las expresiones utilizar, si utilizamos Huckel, Smoluchowski o Henry. Entonces vemos que para partículas en sí mismo pequeñas, la expresión de Huckel es la que se recomienda utilizar cuando son partículas relativamente grandes. Son aquellas partículas, bueno, pues aquí tenemos los cocientes, dados por R, debería ser mayor que 100. Bien, entonces, si no tenemos buena idea de los tamaños, pues podemos utilizar una ecuación en general como aproximación. Aquí el problema es que necesitaríamos un valor de F experimental que habría que pues, detectar para poderlo utilizar. Vamos a ver, concentrarnos más en estas expresiones. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí lo tenemos, entonces vamos a ver, vamos a que quede muy claro los términos. Tenemos el potencial Z, que el potencial Z no hay que olvidar que se medimos en volts. Se acostumbra a reportar el potencial Z en milivolts, la milésima parte de un volt, ¿verdad? Existe el parámetro que aquí lo voy a corregir, que sería ser a la menos 1 de longitud de Debye. Y eso vamos a hablar un poquito con más detalle en las siguientes diapositivas. Pero aquí habría que corregirlo. K a la menos 1 es el parámetro de longitud de Debye. Ya veremos un poquito más que ¿qué es? Pero es básicamente el espesor de la doble capa. Tenemos el parámetro radio de la partícula coloidal. Entonces ya platicamos que estos dos parámetros nos ayudan a decidir qué expresión debería ser más adecuada para el cálculo del potencial Z. Y bien, potencial Z pues, se debe obtener a través de un proceso de electroforesis. Pues a través del proceso de electroforesis pues necesitamos calcular la movilidad en que se mueven las partículas coloidales. Entonces básicamente necesitamos poner el experimento y recorrerlo respecto al tiempo. Tendremos un tiempo de movilidad de las partículas, tendremos una distancia en que se mueven y con eso podemos sacar la U o la velocidad de movimiento de las partículas coloidales, que dividido entre el campo eléctrico nos va a dar la movilidad. También dependiendo del medio, puede ser agua, puede ser un gel, necesitamos haber predeterminado la viscosidad del medio en que se mueven estas partículas coloidales. En caso del agua, pues es un centipoise. En caso de un gel, pues debería ser más viscoso. Porque, claro, tiene influencia la viscosidad. Mientras más viscoso, se van a mover menos las partículas coloidales.
Bien, entonces ya vemos que estos dos parámetros, movilidad y viscosidad, están aquí en todas las expresiones. Entonces ya vemos que la viscosidad, pues bueno, mientras mayor sea la viscosidad, se incrementa el potencial Z. Mientras mayor sea la movilidad, también se incrementa el potencial Z. Y que otras tenemos las constantes de la materia, que serían las constantes, bueno, la constante dieléctrica del medio, la constante dieléctrica al vacío, que bueno, ambos se obtienen desde tablas. Y vemos aquí los valores de estas constantes, aquí están involucrados. Y bueno, ya vemos que hay un parámetro de corrección que aquí está involucrado. Si se fijan, para utilizar la expresión general, pues necesitamos conocer todas estas variables: parámetro de corrección, longitud de Debye y radio de la partícula colloidal. Si no tenemos estos parámetros, pues habría que usar la de pequeñas partículas y grandes partículas. Si no tenemos idea de los tamaños, pues podemos presuponerlo y, bueno, decidir cuál utilizar. Ya vemos que la diferencia entre utilizar la expresión de Hughes y la expresión de Minkowski, o sea, al final de cuentas, pues es un factor de 50% de diferencia. Este es 1.5 y este sería multiplicado por 1. Y bien, pues digamos que ambas nos pueden funcionar. Bien, vamos a centrarnos un poquito más en los resultados de potencial Z y luego veremos la longitud de Debye un poco con más detalle. Siendo ya calculado el potencial Z por medio de algunas expresiones anteriores, Hughes, general, Smoluchowski, habiendo utilizado un método de electroforesis, pero pues se obtiene una medida. Ok, la medida del potencial Z nos va a dar una predicción de la estabilidad. Y bueno, se dice que cuando los potenciales Z son relativamente altos, tenemos un potencial Z fuerte. Este potencial Z induce repulsiones electroestáticas, lo cual ayuda a que las partículas no se acerquen, que no floculen, lo cual deriva en suspensiones coloidales estables. Y cuando los valores de potencial Z se acercan a cero, y no siendo más allá de más o menos 10 milivolts, bueno, el potencial Z se declara como un potencial Z bajo, cercano a cero o bajo. Por lo tanto, las repulsiones electrostáticas son bajas, lo que incide en la posibilidad de acercamiento de las partículas coloidales, incidiendo en las buenas floculaciones. Va a haber casos que queremos que floculen, va a haber casos que no queremos que floculen. Entonces, bueno, pues necesitamos determinar el potencial Z para esa situación. Y cuando la potencial Z es bajo, bueno, se dice que la suspensión es pues, básicamente inestable, tiene una tendencia a flocular y eventualmente a coagular. Y bien, es de ahí la importancia de conocer el potencial Z porque se puede relacionar con la estabilidad. Ok, entonces vamos a platicar del parámetro de longitud de Debye. La longitud de Debye, pues básicamente es el espesor de la doble capa de una partícula coloidal. Pues, recordando, pues básicamente sería este espesor. Tenemos que la partícula coloidal tiene este tamaño,
cual nos da el parámetro, bueno, la mitad, pues nos da el parámetro R. Y la longitud de Debye, aquí está marcada, sería. Ahora notarán que la longitud de Debye a los físicos les gusta marcarla con la simbología K a la -1. Y bueno, vamos a respetar esta simbología, con la cual se trabaja en el texto y en varios textos, ¿no? Entonces, la ecuación oficial que emana de las leyes de electroestática es la presente aquí mostrada, la cual, bueno, tiene muchos parámetros. Vamos a ver un poquito de estos parámetros. Tenemos parámetros de constante dieléctrica, los cuales, bueno, pues están asociados al medio y se pueden encontrar en tablas. Tenemos la constante dieléctrica del medio, que recordar para el caso del agua es 80, perdón. La constante dieléctrica del vacío, pues es una constante universal. Tenemos constantes térmicas, aquí marcadas, que es la constante de Boltzmann, y la temperatura con que se está realizando la medición. Pues básicamente, la constante de Boltzmann, que es una constante universal, multiplicada por la temperatura, pues nos da unidades energéticas. Tomarlo siempre en cuenta. Es una incorporación de la energía térmica al sistema. ¿Qué otras cosas tenemos por aquí? Tenemos este parámetro, que es la fuerza iónica. Donde la fuerza iónica es la contribución de cargas de todos los iones en la solución. Y bueno, eso se puede reducir con la expresión de la fuerza iónica. Donde Z se relaciona con la valencia de las cargas y la C se relaciona con la concentración de las cargas. ¿Qué parámetros nos queda? Bueno, quedan parámetros de carga. La constante universal de carga eléctrica. Y por último tenemos la constante A, que aquí no está marcada, pero Na, bueno, pues ya sabemos que es el número de Avogadro. Y bien, con un número de Avogadro hacemos que esta medición ya tenga con mesuración molecular, o sea, básicamente pasamos de una partícula a un tamaño, ¿cómo se dice? Tamaño, pues ya no va a ser cuántico, sino va a ser mesurable, o sea, cantidad laboratorio, por decirlo así. Y bueno, vemos que esta expresión, bueno, si ponemos la relación de fuerza iónica, que ya platicamos de ello, pues se reduce un poco más y vamos a ver una mayor reducción. Entonces, poco más, poco menos, la longitud de Debye es el espesor de la doble capa, y eso tiene importancia porque la doble capa nos ayuda a la repulsión, a entender la repulsión de las partículas electrostáticas, que a la postre nos apoyan el sentido de estabilidad coloidal.
Si todas las constantes que vimos hace rato se involucran en la ecuación, pues vamos a tener una expresión reducida. Estoy marcando la longitud de Debye va a ser igual a esta constante, que es producto de todas las constantes anteriores. Claro, la temperatura pues, debería ser 25 grados para que esto sea válida. Todos los demás parámetros, pues consideramos que es agua, claro, para las constantes dieléctricas, etcétera. Entonces, para condiciones normales y estándares, tenemos que la longitud de Debye va a ser esta constante dividida entre el factor de fuerza iónica, que es lo que nos va a depender ya de cada sistema en particular. Aquí marcarlo. Entonces es una expresión, bueno, puede ser que se ocupe en los experimentos, en los problemas de este capítulo. ¿Qué utilizarlo? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? Tenemos un gráfico de la longitud de Debye, que lo tenemos como espesor de la longitud de Debye, el espesor de la doble capa, graficado a, vamos a decir, la concentración de natal, puede ser la de cloruro de sodio, por decirlo así, o la concentración media de las sales. ¿Qué más podemos ver en este gráfico? Bueno, podemos ver que este gráfico para el espesor está marcado desde una micra, hay que mejorarla, desde un micrómetro hasta un nanómetro. Bien, entonces, un micrómetro es más grande que un nanómetro. Es 1000 veces más grande. Por lo tanto, si la longitud de Debye es más gruesa, más grande, ejerce mayor repulsión con las cargas de las partículas coloidales vecinas y se estabiliza con mayor facilidad el sistema. Aquí vemos en este gráfico que eso es posible lograrlo cuando tenemos agua, y yo decía, pues ¿qué es agua de mina, no? Pues resulta que agua de mina es agua demineralizada. Quiere decir que cuando tenemos muy baja concentración de iones, agua deionizada, como aquí decimos en México, ese es las mejores condiciones para tener dispersiones coloidales estables. Porque mi longitud de Debye va a ser grande, las repulsiones electrostáticas se favorecen y hay estabilidad coloidal. El otro es el agua, tap water, como se conoce en inglés, pues es básicamente el agua de la llave, que siempre tiene cierto grado de mineralización. Entonces vemos que tap water, o el agua de la llave, pues presenta menores espesores de la longitud de Debye. Por lo tanto, al tener menores espesores de la longitud de Debye, la estabilidad coloidal deberá de disminuir. Y así sucesivamente. Aquí tenemos la expresión que habíamos anotado. Me había faltado poner este parámetro de la fuerza iónica. Está dependiente, sin olvidar, de la concentración de los electrolitos y las valencias de los electrolitos. Y, por ejemplo, hay cloruro de sodio, que sería la concentración de ion sodio
por valencia de sodio al cuadrado, pues, por 1 al cuadrado, más la concentración de ion cloro por 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, pues es 1 al cuadrado, todo eso por un medio. Entonces ahí tendríamos la contribución de la fuerza iónica. Y ya vimos que la fuerza iónica está inversamente proporcional. Entonces, la longitud de Debye, obvio decir que es inversamente proporcional, aquí con lo marca, a la fuerza iónica. Mayor fuerza iónica, mayor cantidad de iones en solución. Y cuando tenemos mayor cantidad de fuerza iónica, se disminuye el espesor de Debye, por lo tanto, se incrementa la inestabilidad o se decrementa la estabilidad. Como quieran ver. Entonces, la mejor manera de ver este gráfico nos dice muchas cosas. Agua demineralizada. Entonces, aplicación directa, bueno, si trabajo en una empresa donde vayan a producir coloides, tienen que usar agua demineralizada. Porque si usan agua de la llave y el coloide se estabiliza, no me van a echar la culpa a mí. Es que no asistieron el día de la clase de hoy. Tienen que usar para hacer sus cremas de fin de semestre agua deionizada para que sea más estable. De hecho, ya entre paréntesis, mi esposa últimamente hace muchas de estas cremas. Ella compra agua mineralizada del supermercado para que lo tomen en cuenta. Porque cuando la usa agua de la llave, no funciona. Y puede que sea hasta agua destilada de la farmacia, puede que funcione. Una agua de buena calidad es muy importante para la fabricación de cosméticos. Y aquí está la explicación científica de eso. Bien, gráfica ya lo hemos visto en otras ocasiones, nomás es recordar que cuando tenemos bajas concentraciones salinas, donde esta cantidad se refiere a la concentración de un electrolito, eso incide en incrementos de la separación producto del incremento pues de la longitud de Debye. Otro ejemplo. Tenemos una mayor concentración y en menores distanciamientos, por lo tanto, incide en que las partículas radiales sean menos estables, porque van a estar más juntas. Mientras más separadas, se incrementa la estabilidad. Bien, vamos a ver qué más nos queda. Bien, la regla de Schulz-Hardy tiene que ver con las valencias. Lo que estábamos viendo hace ratito tenía que ver con las concentraciones de las sales. Ahora, además de preocuparnos por la cantidad de sales o de electrolitos en el medio, también es muy relevante preocuparnos de las cargas, de las valencias de esos electrolitos. Bien, entonces vamos aquí a leer la regla de Schulz-Hardy primero. Nos dice la precipitación de los coloides hidrófobos se efectúa por iones de signo opuesto. Ya vimos que necesitamos eso para que se absorban en la superficie del coloide al de la partícula coloidal. Y mientras más intensa sea, va a ser más intensa esa atracción debido a un incremento en la valencia
de dicho ion. Recordar que existe una ecuación de fuerza electrostática de fuerza de Coulomb. Si mal no recuerdo, no me acuerdo muy bien los términos ahorita, pero es proporcional, eso sí, a las cargas. Y me parece que inversamente proporcional a la distancia. No me acuerdo si es distancia al cuadrado. Vamos a poner a la n para no errarnos. Ahorita lo que queremos saber es hablar de las cargas. Esta es la fuerza de Coulomb. Fuerza de atracción o de repulsión electrostática. Bien, entonces, si incrementamos, ¿cómo se pueden incrementar las cargas rápidamente? Incrementando la valencia. ¿Se acordarán que podemos tener, bueno, pues cloruro de sodio y pudiéramos tener cloruro de calcio? El cloruro de calcio tiene mayor repulsión electrostática, mayor atracción, en este caso, mayor atracción electrostática, porque el calcio tiene dos cargas. Eso implicaría que aquí en Q1 habría que poner un 2. Incrementa la fuerza de atracción y repulsiones electrostáticas. Bien. Entonces, viendo aquí desde el punto de vista de la química coloidal, aquí tenemos una partícula coloidal, aquí estoy marcando que tiene carga negativa, tiene una capa de compensación que le da estabilidad en la capa de Stern. Alrededor tenemos la capa, recordarán, la potencial Z, que ayuda a consolidar la estabilización. Pero aquí estaríamos hablando de, por ejemplo, es posible que tengamos algunos minerales en mi agua. Vamos a decir que, bueno, vamos a decir que fuera cloro, proveniente de una solución típica de cloruro de sodio. Bien, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo cloruro férrico? El cloruro férrico, pues en realidad, bueno, no, cloruro férrico no es buen ejemplo. Un anión negativo, ¿cuál sería? Fosfato. No sé, fosfato de sodio. Si tengo iones tipo fosfato, estas tres cargas negativas tienen un efecto desestabilizador de las partículas coloidales. Haciendo que la partícula coloidal empieza a dejar, vamos a decir, campos que no están protegidos por la carga. Por ejemplo, este campo que estoy dibujando en verde, que ya no está tan protegido por esta carga negativa de los iones fosfato, porque electroestáticamente yo requiero menor cantidad de iones fosfato para estabilizar mi partícula coloidal. Todos estos fosfatos, porque por cada ion cloro que tenía, por cada 3 iones cloro, en realidad nomás necesito un ion fosfato. Por lo tanto, me deja lugares en que no hay iones fosfato
lo que podría incidir en que una partícula coloidal amiga, vecina, pueda acercarse, le da posibilidad de acercamiento. Y sabemos que cuando se acercan las partículas coloidales, estas tienden a flocular. Por lo tanto, si así poco más, poco menos, si incrementamos las cargas de los iones que tenemos en dispersión, incrementa su poder de coagulación. Vamos a ver un poquito de esto ya con numeritos. Existe un parámetro conocido como concentración de coagulación crítica, CCC, el cual, bueno, pues es la concentración mínima de un electrolito, la cual es suficiente para coagular, flocular una dispersión. Está en función de la valencia. Entonces se dice que la concentración de coagulación crítica es inversamente proporcional a la valencia. Si la valencia es mayor, la concentración, bueno, si la valencia es mayor, la concentración crítica de coagulación crítica es más pequeña, por lo tanto, se requiere menos cantidad de esa sal para poder coagular. Veamos, aquí tenemos valores de concentración de coagulación crítica en milimolar. Tenemos la partícula coloidal, alúmina, y los electrolitos que utilizamos para la coagulación. Si utilizamos cloruro de sodio para la coagulación, pues tendría que tener una concentración de 43.5 milimolar para poderlo coagular. Algo similar para el cloruro de potasio y para el nitrato de potasio. Pero vemos cambios drásticos cuando tenemos iones con mayor carga, ion sulfato, nos tumba drásticamente esta situación. Necesitamos muy pequeñas cantidades de estas sales. Aquí tenemos otra carga 2, hexolato es 2, y para una sal que pues tiene 6 cargas, es el hexacianoferrato. 6 cargas, no, serían 3 cargas, serían 3 cargas. Sería un valor aún menor. Entonces vamos aquí más o menos a anotar las cargas. Sería la carga -1. Para los casos intermedios sería bastante baja, ya con -2. Y si ponemos una sal con 3 cargas, pues el grado de influencia es muy, muy drástico. Entonces, mientras más pequeño sea ese CCC, quiere decir que con poquito de nada se va a coagular la solución. Bien, veamos. Continuamos. Bien, siguiendo con la regla de Schulz-Hardy. Tenemos un gráfico en el texto que se correlaciona la concentración crítica de coagulación, en este caso relativa, en función de la valencia del ion de la sal del electrolito. Entonces vemos que de manera relativa, la valencia es 1, pues digamos que tendrá un cierto grado de coagulación. Si incrementamos la valencia 2, pues tenemos una disminución de estas concentraciones de las sales, no necesitamos tanto. Si incrementamos a una valencia 3, como vimos hace rato, pues sigue la disminución relativa. Claro, en el ejemplo todavía está aún más marcado, ¿no? De hecho, aquí no está tan marcado porque viendo con detalle, se trata de un gráfico logarítmico, por eso es que de repente no podemos ver el grado, pero bueno, si se fijan, con
valencia 2, pues ya disminuimos. Se puede decir que un orden de magnitud, 10 veces más pequeño. Si ponemos valencia 3, pues hemos disminuido 2 órdenes de magnitud. Y para casos de valencia ya más extrema, de valencia 4, pues bueno, ya tendremos valores casi entre 3 y 4 órdenes de magnitud, esta disminución. Está muy claro esta influencia de la valencia de los iones de los electrolitos en función de la estabilidad. Hay que tomarlo esto en cuenta. Y bueno, este gráfico que aquí tenemos, yo creo que nos habla no tanto de las cargas, sino ya nos sigue hablando de la concentración. Esto es lo que ya vimos, ya no lo veremos. Digo, lo veremos más adelante, ya más específico en un problema. Hablando de problemas, vamos a ver algunos. Bueno, algunos problemas que nos presenta el texto es el ejemplo 10.2. Pues habla del potencial Z y la estabilidad coloidal. Bien, vamos a leer el problema. Nos presenta datos disponibles de medición del potencial Z en una suspensión de caolín, que es un tipo de mineral inorgánico disperso en agua. Algo así como arena suave. Arcilla suave en agua. Bien, entonces nos proporciona una serie de datos. Nos dice que el tamaño promedio de las partículas es de... El tamaño de las partículas es de 500 nanómetros. Sí, 500 nanómetros. Por lo tanto, el radio de la partícula coloidal sería 250 nanómetros o 0.25 micrómetros. Nos comenta que tiene cloruro de sodio en la dispersión en una concentración 3 milimolar. Por experimento de electroforesis se encuentra que la movilidad, el movimiento en un experimento de electroforesis es de 360 micrómetros. Digamos que es como se mueve en un experimento en que se mueve, es de 360 micrómetros la distancia de movimiento. Voy aquí a marcarlo. El tiempo en que se mueve esa distancia, bueno, aquí dice, bueno, se tarda 4.6 segundos para moverse a una distancia de 360 micrómetros. Y en el experimento de electroforesis fue hecho en un campo eléctrico de 200 volts. Me dice, bueno, los siguientes valores están disponibles para el parámetro de corrección F, para la ecuación de Henry, que aquí tenemos marcada para no olvidar, el cálculo del potencial F. Para varios valores de el parámetro K multiplicado por R, voy a marcarlo, para el sitio adecuado. Recordando que el inverso de K es la longitud de Debye y que R es el radio de la partícula. Bueno, entonces, ¿qué más sigue? Aquí tenemos una tabla de valores de
el parámetro de corrección KR en función, bueno, en función de cuánto mide K y cuánto mide R. Aquí tenemos, bueno, realmente es una columna más grande que está asociada de este modo. Aquí empieza y aquí continúa, ¿ok? Para tener esa idea. Bueno, entonces, poco más, poco menos necesitamos el valor de KR, por lo tanto necesitamos el valor de la longitud de Debye. Me parece que hay que calcularla, ahorita regresamos a esta tabla. Bueno, lo primero que nos pide, ahorita vamos a ver, vamos paso a paso, calcular la movilidad, de acuerdo a los parámetros electroforéticos. Recordar, había establecido que la movilidad es igual a la velocidad, es el campo eléctrico, la velocidad pues es distancia entre tiempo, por lo tanto pues podemos combinar ambas ecuaciones y tendremos que movilidad es igual a distancia entre el tiempo y el campo eléctrico. Ponemos los valores cuidando las unidades internacionales. Entonces la distancia pues la debemos de poner en metros, el tiempo en segundos y el campo eléctrico. Aquí pues habíamos dicho que era 200 volts, pero el campo eléctrico está en función de la distancia, que a lo mejor habría que marcar esto. Campo eléctrico, algo de electrostática, es igual al voltaje aplicado entre la distancia de separación del voltaje. Cambiar este símbolo. Eléctrico. Entonces, un campo eléctrico. Conectado a una batería. La batería es de 200 volts. Y la distancia que aquí se dice que no la vi, voy a regresar. Punto un metro. ¿Dónde dice esa distancia? No la dice. Ah, sí, se me había pasado. La celda de electroforesis es de 10 centímetros, o sea, es punto un metro. Se me había pasado eso, entonces aquí lo tenemos. L es igual punto un metro. Por lo tanto, el campo eléctrico, en todo caso, sería 200 entre punto 1, que sería 2000, o 2 kilovolts por metro. Entonces, esta expresión viene directa de electrostática. Significa 2. Bien, entonces, como ven, muy importante mantener las unidades internacionales para que estos problemas funcionen. Son ecuaciones sencillas, pero ya de unidades académicas algo antiguas, ¿no? Algo viejo. Con todo esto me da el valor de 3.9 por 10 a la menos 8 con todas estas unidades internacionales, metros, segundos, voltaje. Bien, ¿qué más nos pide? Nos pide una estimación del potencial Z. Vamos a ver, entonces, necesitamos, habíamos dicho que necesitamos la expresión, ¿cuál? Nos dicen que utilizamos la expresión de Henry. Recordar que cuando K por R es pequeño, es la ecuación de Huckel, y cuando K por R es grande,
Se puede usar en Nulichov. Bien, esta expresión es algo muy, muy reducida. ¿De dónde me sacó esta expresión? Vamos a ver unas láminas anteriores. Tenemos esta expresión para la longitud de Debye. Voy a apuntarla. Por acá. Y teníamos la expresión de fuerza iónica. Lo voy a apuntar acá por otro lado, para ver si tiene sentido esto. Sea por la concentración del cloruro de sodio. Está empezando a tener sentido. Multiplicado, lo que estamos factorizando, 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Entonces es igual. 1 más 1 igual a 2, entre 2 más 1 igual a concentración del cloruro de sodio. ¿Ok? Entonces, escala menos 1, que puede ser 0.429 entre raíz de 2 y raíz de la concentración del cloruro de sodio. Ok, hasta aquí hubo mucha reducción. Déjenme hago el cálculo. Voy a dividir 0.429 entre raíz de 2. Raíz de 2 1.4. Si mal no recuerdo, 1.4 da el 0.304. De ahí salió. Pues, entonces todo bien. Everything nice. Todo funciona. Lo único que aquí no me acordaba de esta reducción. Esto es correcto. Entonces hay que tomar en cuenta para este cálculo haber precalculado la fuerza iónica. Y bueno, pues esto también es correcto. Entonces, hasta ahí todo muy bien. Very good. Ya está. Entonces tenemos la longitud de Debye, que es de 5.55 nanómetros. Pero necesitamos el recíproco de la longitud de Debye. Sí, es confuso esta nomenclatura, yo también me confundo. Entonces el recíproco de la longitud de Debye, aquí tenemos el valor. Recordar tenerlos en unidades internacionales. Y cuando multiplicamos el recíproco de Debye por el radio de la partícula, tenemos que hacemos la multiplicación, el radio de la partícula era 250 nanómetros o 25 por 10 a la menos 8 metros, me da un valor adimensional de 45. Ya está, entonces tenemos que el valor de KR es 45, aquí indicado.
Bien, entonces, lo que se propone es usar Henry, por lo tanto necesitamos este factor FKR. Voy entonces a regresar a la diapositiva anterior, los anteriores, recordando que KR es igual a 45, o punto 45, ¿no fue? Es 45. Ya está. Hasta aquí, pues básicamente necesito hacer esta pequeña corrección. KR es igual a 45, o punto 45. KR es igual a 45. Entonces, aquí vemos que se encuentra en un valor intermedio. Entonces, un valor así como que estimado, de acuerdo al texto, sería el parámetro 1.39. Entonces, el parámetro que hay que emplear, KR, para la ecuación de Henry sería, nos regresamos a la diapositiva donde estábamos. Aquí está, entonces ya tenemos la expresión de KR, pero la expresión de potencial Z, que es lo que nos pide al final de cuentas, utilizando la expresión de Henry. Entonces, ya vaciar datos, tenemos la constante dieléctrica del agua, 80 les había dicho, 38.5 exacto. La constante dieléctrica al vacío, que es una constante universal, se encuentra en tablas. El valor, al final de cuentas, de F por K por R, que de acuerdo a la tabla nos sugiere usar ese valor de 1.39. Tenemos el valor de la constante de Henry, que es 1.5 en la ecuación PC. Y ¿qué más? Nos dice que en estas condiciones que para el Caulín utilicemos estas variables. Una viscosidad de 0.89. Pero dice, ¿dónde nos dice este dato? Voy a regresar. No dice, no dice, no dice, no dice. Esta se la sacó de la mano del texto. Pero bueno, es necesario tener esos valores, eso no cabe duda. De esta viscosidad con los centipoids, 0.89 centipoids. Ahora bien, de clases pasadas, cuando vimos viscosidad, hay que recordar que centipoids no es una unidad internacional, porque es lo relevante de esto, sino que necesitamos las unidades internacionales. Y aquí es fácil, vamos a Google y hacemos una conversión de centipoids a unidades internacionales, que en este caso sería kilogramos sobre metro sobre segundo. Entonces, eso sería este valor aquí marcado para el valor de la viscosidad. Entonces, muy importante mantener las unidades internacionales. Y la movilidad que habíamos calculado en la lámina anterior sería 3.9 por 10 a la menos 8, igual, todo unidades internacionales. Y de aquí habría que referirnos al curso de Física 2, pero de todas estas unidades, bueno, aquí está, ya no hay mucho que preocuparse. Aquí tenemos el volt, entonces sale aquí el volt a la menos 1, ¿verdad? Bueno, aquí ya no lo voy a hacer, pero todas estas unidades deberían de garantizar que debemos de obtenerlo en volts y que, bueno, si tenemos en volts, podemos convertirlo a milivolts. 54 milivolts, que si mal recordamos, se nos dice que esta dispersión coloidal, pues bueno, debe ser estable, ¿no? De acuerdo a los parámetros que hemos
estudiado del potencial Z. ¿Ok? Entonces, unidades internacionales es clave y pues es lo más importante, ¿no? La fuerza iónica para el cálculo de la constante de Debye, por muy claro tener cómo se calcula la fuerza iónica, que se va a volver complicado cuando tengamos valencias mayores a 1, ¿no? Cuando es a 1, pues la fuerza iónica es igual a la concentración, pero en sales más con mayores o diversidad de valencias, la fuerza iónica va a cambiar en ese sentido. Bueno, no sé si tengan más problemas de este. Vamos a ver, parte 3. Muy bien. La parte 3 nos dice, bueno, explica un poco del potencial Z en función de la dispersión coloidal. Un poquito lo que se había platicado en clase, el potencial Z es el potencial de la superficie, más grande el potencial Z, mayor es la fuerza repulsiva, de la capa de Debye, de la doble capa, lo que incide en una mayor estabilidad del sistema coloidal. El espesor de la capa de Debye es importante para estos cálculos. Valores superiores a 50 o 60 milivolts nos garantizan estabilidades coloidales importantes. Punto 4 me dice el potencial Z no se considera muy importante en solventes orgánicos. Trato de explicar por qué. ¿Cómo podría estabilizar una suspensión en un solvente orgánico? Vamos a ver si lo podemos responder. Bueno, la suspensión de Caulin en un solvente orgánico podría ser estabilizado estéricamente. Lo que pasa es que si vemos las ecuaciones de potencial Z, voy a regresar rápidamente. Bueno, es inversamente proporcional a la constante dieléctrica. Constante dieléctrica del agua es cercana a 80. Constante dieléctrica, por ejemplo, de un compuesto como el éter. Déjenme lo googleo para estar seguro. Aquí mi celular, para no salirnos de aquí de Teams, pero debe andar entre alrededor de 10 a 15. A ver, constante dieléctrica para el éter, como un solvente orgánico. Constante dieléctrica del éter, una tabla. Muévete internet, muévete internet. Bueno, voy a abrir una tabla, tiene los valores muy pequeñitos, vamos a ver. Ventanos, decano, que son bajitas, ¿sí? Bueno, les voy a leer algunas. Pentano es 1.8, octano 1.95, ciclohexeno 2.2. Pues es que tengo muchos aquí en la tabla, pues debe dar 5 menos, ¿no? O sea, bien bajito. Etanol, que ya sería bastante alta, sería 24, tanto por los OH, pero todos estos compuestos, acetato de estilo es 6, ácido acético, que uno pensaría que es alta, pero no tanto, es 6, etcétera. Vamos a decir que tiende a 5, así como en promedio. Por lo tanto, si la constante dieléctrica de los compuestos orgánicos son bajas, eso incide en que
el potencial Z, a ver si es baja el potencial Z, si la constante eléctrica es alta, este debe ser pequeña. Oh, ¿de qué estoy hablando entonces? Déjenme un minutito para pensar. Bueno, voy a ver las ecuaciones para ver si tengo una idea. Pensé que era por ahí, pero ya no estoy equivocado. Ustedes perdonen. Bueno, aquí están las ecuaciones. Veamos, otra vez las ecuaciones es proporcional a la movilidad, en todo sentido, proporcional a la viscosidad e inversamente proporcional a la constante eléctrica. Entonces, en el caso del agua es alta esa constante eléctrica, por lo tanto, si ese valor es alto, potencial químico del potencial debería disminuir en agua. Eso indicaría que el agua deberían ser menos estables relativamente. Sucede que las movilidades deberían ser, pues yo pienso que tiene que ver entonces, a pesar de que la constante eléctrica sí tenga influencia, importancia, es posible que tanto la viscosidad como la movilidad sean más fuertes en medios acuosos, principalmente la movilidad. Eso indicaría porque la estabilidad en todo momento nos la da este parámetro, el parámetro de potencial Z. Y bien, bueno, pues tiene que ver con, pensaría que en todo caso debería tener influencia con la movilidad más que otro parámetro. Y bueno, pero lo realmente importante que aquí quiere remarcar el texto es que la repulsión electrostática de la doble capa no necesariamente es la única que nos explica repulsiones en las partículas coloidales, sino que hay un parámetro, un segundo parámetro que es muy importante que se llama, y que no hemos visto, que es la repulsión estérica, y que es importante en sistemas poliméricos. Vamos a ver un poquito más, mejor representado esto. Esto sería un diagrama para poder contrastar el mecanismo de estabilización electrostático que ya hemos estado viendo en función de la doble capa. En una partícula coloidal. Pero cuando la constante eléctrica es baja, aparentemente esta no es tan relevante. Y en sistemas poliméricos, donde tenemos unas barañas, en los sistemas poliméricos, o en sistemas en que tengamos buena cantidad, como en un sistema micelar, micelas inversas, donde los surfactantes, las colas de los surfactantes, pues hagan incidir en repulsiones por las cadenas. Eso se llama repulsión esférica. Una repulsión física, mecánica, no tanto por carga, sino porque para que otra partícula coloidal venga y se acerque, sobre todo aquí sería una micela inversa, para que esta partícula, este coloide se acerque a este otro coloide, no está tan fácil. Entonces digamos que algunos sistemas se estabilizan por repulsión electrostática, otros sistemas, sobre todo poliméricos, sistemas orgánicos, se estabilizan por estabilización estérica. Y sería un poquito lo que estamos hablando, un poquito, entonces, un poquito remarcar lo anterior, la nube
de la doble capa, inciden repulsiones, y en marañas poliméricas o en micelas inversas, todas estas cadenas hidrofóbicas, pues ayudan, pues digamos, a que estén separadas ambas partículas colidantes. Y ambos mecanismos de estabilización, bueno, pues son reconocidos en la química coloidal. Bien, vamos a ver unos últimos ejemplos. Ejemplo de uso de la regla de Schulz-Hardy para la estabilidad coloidal. Bien, tenemos la tabla que se había visto, estabilidad coloidal. Y me dice, bueno, desarrolle una expresión matemática más completa para la ecuación de Schulz-Hardy. Bien, entonces, veamos, habíamos visto tres tipos de situaciones. Cuando tenemos carga 1, cuando tenemos carga 2, y cuando tenemos carga 3. Bien, esencialmente se había visto que de una manera simple la expresión de Schulz-Hardy nos dice que la concentración es inversamente proporcional a la valencia con un exponente 6. Vamos un poquito de esto con mayor detalle. Entonces, para el primer caso, vamos a ver qué tenemos. Vamos a analizar lo que es el texto. Tengo una expresión, tengo una constante por determinar, dividido por la valencia por una exponencial que de momento vamos a tomarlo como el conocido x. Entonces tengo los valores aquí anotados, pues sería un valor promedio, lo que nos pide que sacar. Se fijan, sería 43.5 para este caso. 46, 60. Y dividimos entre 3 para sacar un promedio, tenemos un valor promedio de 49.8 como CCC promedio, sería CC promedio. Y en este caso particular de X sería 1 de las valencias. Por eso despejamos. K sería 49.8. Proseguimos. Tenemos tres casos donde la valencia es 2, es 0.3, 0.63, 0.69. Y esta 3 me da valor crítico promedio de 0.54. En este caso la X es igual a 2. Debería ser igual a 2, pero que tenemos que ya no funciona tanto el X igual a 2. A borrar. Que fue, ok. Entonces, si este valor que debiera ser
la K, 49.8. Por eso se despeja el valor de X de 6.5. Si se prosiguen los datos, para el único ejemplo que tenemos de valencia igual a 3, de igual modo, vamos a ver que este valor, 49.8, pues es la K. La valencia es 3, despejando para X es 5.9. Y si hiciera este tipo de ejercicio para una mayor cantidad de electrolitos con sus correspondientes CCC, se encontraría que el valor promedio de ese exponente sería 6. Entonces, en cuyo caso, la expresión final debería ser entonces CCC igual a 49.8 dividido entre la valencia a la exponencial C. Y con esta ecuación sería un valor de concentración de coagulación promedio para muchos casos. Es básicamente lo que nos están pidiendo en el ejemplo 10.3. Complicadito, pero bueno, así es más o menos como se resuelve. Bien, entonces recordar que esta primera expresión pues es una tendencia y un valor pues, bueno, más útil pues podría ser esta ecuación. Y se podría utilizar para mayor caso. Bien, continuamos. Otro ejemplo tal vez, ejemplo 10.4. Es más bien unos cálculos un poquito practicado. Interacción entre partículas coloidales y nos dan varios escenarios. Creo que ya nos va a faltar tiempo. Pero bueno, más o menos van a estar en la medida. Bueno, entonces vamos a seguir viendo uno por uno, a ver si están todos. El escenario 1 nos dice explicar un concepto de la teoría del LUVO y platicar de nuevo acerca de las fuerzas atractivas y repulsivas de la expresión 10.4, que es básicamente esta. Entonces, pues bueno, potencial es igual a la fuerza repulsiva más las fuerzas atractivas, que es la base de la teoría del LUVO. Bien, los físicos, porque pues, bueno, hubo que investigar un poquito de internet, nos dicen que las fuerzas repulsivas, bueno, pues es proporcional a esta expresión matemática, que veamos algunos términos, podemos reconocer algunos, que sería 2, bueno, pues 2pi, bueno, no hay problema, la constante dieléctrica al vacío, este es el potencial Z, y este es el recíproco de la longitud de Debye, y la H pues tiene que ver con un parámetro que creo que se llama el parámetro de Bohr, que tiene que ver eh, con un parámetro experimental, aquella constante de Hamama que por ahí se ve en algún momento. Bueno, está asociado a eso, no tiene que ver con la... Ah, no, estoy diciendo, esta H, me acordé, es esta. En el libro maneja H, que sería el voltaje, y H la distancia, ya está. Es esta H. Bien, entonces,
Fuerzas repulsivas está asociado principalmente a constante eléctrica del medio que tiene influencia en la doble capa. Entonces, mientras la generación de doble capa sea importante, tendremos dispersiones coloidales estables. Y bien, esta sería la fuerza repulsiva, que, bueno, pues tienen contribuciones positivas a la potencial total. Sería como que la línea azul aquí marcada, ¿no? Densidad por la doble capa. Y las fuerzas atractivas, bueno, pues estas están asociadas a las fuerzas atractivas en las partículas coloidales, donde H, bueno, ya dijimos que era, dijimos que era, en la distancia, y la A es la constante de Hammond-Marquet, 2 es la constante, y la R, pues la R, pues se me escapa, pero pienso que debe ser la R debe ser la R de los gases, o la R la R. Bueno, va a quedar un poquito como incógnita y se me escapa a la memoria, pero porque la H es la distancia. Entonces la R, bueno, podría ser de los gases, pero no estoy 100% seguro, pero bueno, habría que explicarle ya a Wikipedia un poquito y terminar con esa duda. Bien, con todo esto, las fuerzas atractivas, o sea, hacen una disminución del potencial de atracción-repulsión. La suma, pues es básicamente el resultado, el cual, bueno, pues de acuerdo a la teoría del LUDO, podríamos estar presentando situaciones donde hay presencia de mínimos secundarios, que son los lugares donde se puede estabilizar las moléculas y formar floculados, o de plano cuando están muy atrayentes todas las partículas, estaríamos en la zona de coagulación o de atracción irreversible. Entonces ya no sería posible volver a formar dispersiones coloidales. Si estamos, olvidar que se ha platicado, si estamos aquí en el mínimo secundario y, por ejemplo, agitamos, eso sucede en una pintura que está ahí toda coagulada, la agitamos con una crema toda coagulada, la agitamos, se vuelve a dispersar. Es como tener vinagreta. Vinagreta se separa porque son poco estables, pero si la agitamos, pues se dispersa por un ratito, como aquellas cremas de bicapa, etcétera. Entonces, es porque estamos en esta zona de pseudoestabilidad termodinámica. Pero si de plano ya incidimos en atracciones demasiado fuertes, que ya es irreversible, y pues básicamente coagulan y sedimentan rápidamente. Bien, salvo la R, todo más o menos está claro en este problema. Esta parte, curvas de potencial, un poquito lo que hemos estado viendo, un poquito más y un poquito separadas. Sería, bueno, dibuja las curvas en que ocurriría coagulación espontánea y donde nunca va a ocurrir la coagulación. O sea, como que casos muy extremos. Están pidiendo que dibuje. Entonces, vamos a ver. Pues eso viene a final de cuentas con el resultado
de cómo se coloca la curva de Lebesgue. Entonces, para el caso en coagulación espontánea, quiere decir que las acciones son muy fuertes. Y nos vamos al mínimo primario muy rápidamente. Por lo tanto, tenemos coagulación espontánea. En cambio, cuando la repulsión es relevante, encontraremos que una barrera de atracción hacia el mínimo primario demasiado alta, que no es posible que las partículas cualescan. En caso, la coagulación nunca ocurrirá. Entonces, digamos, son maneras teóricas de explicar por qué algunas suspensiones coloidales son eternamente estables y otras, por cosita de nada, cuando compra la pintura, una mala pintura, llega a la casa, está toda coagulada, ¿no? Bien, un par de diapositivas más. De hecho, es la última. La última ahí se queda. Bien, estos son 5 casos, un poquito lo anterior, pero ya más puesto en contexto. Como que los casos ya finales. Caso 1 sería de alta estabilidad, debido a que las cargas electrostáticas son muy, muy repulsivas. El mejor color. La alta estabilidad se da cuando tenemos una alta barrera producido por la doble capa. Esta alta barrera impide que coagule. Una barrera de potencial eléctrico muy alta. Baja concentración de electrolitos, como aquí se dice. Ya vimos que los electrolitos entorpecen la estabilidad. Básicamente, y el caso extremo, bueno, pues vamos a verlo, lo vemos en casos intermedios. El caso extremo sería el mercado. Hay mucha atracción, quiere decir que la doble capa es baja. Eso incide en coagulaciones muy rápidas. La barrera de potencial es inexistente. Recordarán, el potencial Z en este caso tiende a cero. Y el potencial Z sería inclusive mayor a los 60 milivolts. Tendiendo a 100 a 200 milivolts. Y bien, ya tenemos casos pues, relativamente intermedios, en los cuales tenemos coloides estables, no muy estables, pero sí con alto grado de estabilidad, donde tenemos formación de pequeñas regiones de estabilidad secundaria, barreras relativamente altas. Tenemos coloides donde, bueno, ya inciden coagulaciones lentas, donde tenemos mínimos secundarios más importantes. Y podemos presentar coloides de inestables, muy incidentes con la concentración crítica de coagulación, porque sus coagulaciones secundarias, bueno, son más importantes. Las barreras sí hay, pero menores. Y sería, pues, como que el caso 4.
Entonces, a grosso modo, pues, es una manera de representar, por la teoría del LUVO, un amplio ramillete de posibilidades. ¿Ok, chicos? Entonces, bueno, un poquito elaborado el tema, pero, bueno, pues ahí está, ya voy a dejar de grabar